Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al tercer ciclo virtual de charlas arqueológicas EPUC. Este es un evento que lo realizan los estudiantes de la Facultad de Arqueología con el fin de abrir espacios de participación estudiantil en cuanto a la difusión de contenido académico. Asimismo, agradecemos a la especialidad de Arqueología y a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por brindarnos este espacio, como lo es la plataforma virtual para desarrollar este tipo de eventos, además de apoyarnos con su difusión. La temática durante todo este mes de junio es sobre el concepto de urbanismo y civilización andina, y el día de hoy contamos con un gran ponente especialista en el tema. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Rafael Vega Centeno, arqueólogo por la PUC y doctor en antropología de la Universidad de Arizona. Ha sido profesor de la Escuela de Arqueología de la Universidad de San Marcos y director del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de nuestra universidad y en la actualidad dirige un proyecto sobre la ocupación Lima del complejo Maranga. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Brunella. Muchas gracias a las y los estudiantes que han hecho posible este evento. Bueno, sé que estamos con tiempos bastante justos, así que sin más preámbulo comenzaremos con nuestra presentación. Ok, ahora sí. Lo que yo he titulado, como ven ustedes ahí, es el edificio ritual y su rol en las etapas iniciales de la civilización andina, ¿no? Estamos hablando entonces de un hecho arqueológico, que es la existencia de lo que se conoce como el edificio ritual, y vamos a tratar de ir de la teoría a los datos de una manera lo más, digamos, fiel posible, ¿no? Pero estamos hablando de civilización y quizás aquí hay que comenzar haciendo alguna primera explicación. ¿Qué significa civilización? Es un término que está en el habla académica, está en el habla coloquial y a veces puede estar significando demasiadas cosas a la vez. Eso es una cosa que vale la pena precisar primero, ¿no? De hecho, el concepto quizás más recurrido en la arqueología mundial vincula civilización con ciudad, ¿no? Y en esto el caballero que ustedes ven ahí arriba a la izquierda, Gordon Childe, fue clave al acuñar el concepto de revolución urbana como el elemento clave de lo que él llamaba una civilización, ¿no? La gráfica que ven ustedes ahí es del modelo donde él trabajó, que fue en la zona de Mesopotamia, ¿no? La idea de los edificios ceremoniales, los espacios públicos, el palacio, rodeado de la gran aglomeración urbana, ¿no? Entonces, esto es importante porque de esa manera Child ponía énfasis importante en el rol que podían tener los espacios públicos dentro de esta gesta de la civilización. Me estoy refiriendo básicamente al templo, ¿no? Y algo de eso es de lo que vamos a hablar en esta presentación, ¿no? Hay algunas características fundamentales de lo que es una civilización que vale la pena apuntar, ¿no? En primer lugar, que es un fenómeno de amplio espectro, ¿no? Cuando uno habla de civilización mesopotámica, China, India, mesoamericana, hablamos de grandes extensiones que suelen abarcar universos multiculturales, de una importante diversidad geográfica, ¿no? Eso es, digamos, el espacio donde se da una civilización. Y por otro lado, ¿no? Es de amplio espectro también por la cantidad de componentes que participan. En segundo lugar, sobre todo cuando hablamos de las civilizaciones primigenias, asumimos que su desarrollo es endógeno. O sea, estudiamos cualquier civilización en función de lo que hay al interior de ella. No estamos pensando en lo que pudo venir de otro lado. Más bien, justamente, las explicaciones aloctonistas para explicar cómo surge una civilización cada vez han sido más desechadas en la historia. Y un tercer eh, aspecto de una civilización es que suele ser algo que se da en tiempos largos, ¿no? Es algo muy prolongado, que detectamos cuando comienza a surgir la complejidad en la sociedad, ¿no? E involucra varias etapas, varias culturas que aparecen y desaparecen,
incluye diferentes centralidades políticas, cambian los centros políticos de una etapa a otra dentro de la vida de una civilización. ¿Por qué hago todas estas contingencias? Porque entonces, cuando vamos a hablar de civilización, mi posición, no necesariamente es la de todo el mundo, es que de lo que tenemos que hablar es de civilización andina. O sea, ¿cuál es el concepto que cubre esos requisitos? De amplio espectro, todo el área central andina, ¿no? Que se puede explicar de manera endógena, por lo que ocurre al interior, no por factores externos. Y en tercer lugar, que tiene una duración prolongada, ¿no? Yo particularmente no soy partidario de hablar ni de civilización Chavín, ni civilización Tiahuanaco, civilización Caral, Wari, etcétera, etcétera. Todos esos nombres son de expresiones culturales que forman parte del desarrollo de la civilización andina. Porque el riesgo cuando hablamos de civilización Chavín, Tiahuanaco, Caral es que le adscribimos todas las características que hemos visto antes. Las asumimos de un amplio espectro, que no necesariamente tiene, de una profundidad temporal, de una prolongación que no necesariamente tiene, y lo que es más dramático muchas veces, la tratamos de explicar solamente con factores endógenos, sin entender que cada una de estas expresiones tiene un punto de educación en un marco mayor, que es lo que llamamos civilización andina. Pero en fin, eso para comenzar. Es un primer concepto que me parecía importante recalcar, ¿no? No hay ninguna duda, por otro lado, que la evidencia más conspicua, más visible, más aplastante de orígenes de desarrollo de la complejidad social y por lo tanto de las etapas iniciales de la civilización en los Andes centrales es la arquitectura que muchas veces se llama arquitectura pública, se dice arquitectura monumental, yo prefiero hablar de arquitectura ritual, ¿no? Porque lo público se opone a lo doméstico, no es necesariamente una categoría de una función de un edificio. Vamos a ver que esa diferencia entre lo público y lo doméstico no necesariamente es tan clara, sobre todo en las etapas iniciales. Y la palabra monumental es básicamente para decir de gran escala, igual, no es una categoría analítica más, es una categoría impresionista. Yo prefiero hablar de arquitectura ritual porque se trata de establecer las propiedades funcionales que tienen este tipo de edificios. Y vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero antes de hablar del edificio ritual y del rol del edificio ritual, hay que hablar un poco de cuál es el rol que tiene el ritual en cualquier sociedad. Comencemos por definir a qué llamamos ritual. Yo les propongo esta noción. Un ritual es una performance, es algo que se hace, ¿no? El ritual no se declama, la declamación es parte del acto. Y como acto es una performance constituida por un conjunto de actividades cuidadosamente organizadas, ¿no? Orientadas a comunicar, ¿no? La ratificación de determinadas convicciones colectivas, ¿no? Vamos a desmenuzar un poco, ¿no? El ritual comunica, esa es la función principal. Es una performance para comunicar, ¿no? Y no se comunican novedades, se comunica lo que ya se sabe, se comunican convicciones que ya existen. Y la idea es que a través de esa comunicación es ratificar esas convicciones. Por esa razón, el ritual entonces tiene ciertas características. En primer lugar, es una actividad repetitiva y predecible, ¿no? Sigue lo que llamamos un canon o una liturgia. Obviamente, si hay que comunicar de lo que todos estamos convencidos, ¿no? Tiene que ser algo que la gente pueda seguir, algo con lo cual la gente ya esté familiarizada, ¿no? En segundo lugar, todo acto, todo objeto, todo gesto, toda palabra está cargada de símbolos, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque el símbolo es por antonomasia el elemento que cumple una función comunicativa en cualquier sociedad. El símbolo comprime comunicados y los expande una vez que es percibido por quien experimenta el símbolo. Tercera característica es que el ritual es fundamentalmente una expresión corporal, ¿no? La performance ritual es corpórea, incluye gestos, movimientos, posicionamientos,
el no movimiento, estar estático también, por ejemplo, ¿no? O sea, el ritual comunica básicamente con el cuerpo. Uno piensa en el ritual que las palabras son importantes, sí, pero son secundarias. Más importante de eso es la expresión corporal. Por eso es que la experiencia del ritual, de participar en el ritual, ¿no?, es una experiencia fisiológica. Un detalle muy importante del ritual es que nuestra experiencia, nuestra participación, la sentimos en el cuerpo. Y es una experiencia multisensorial, ¿no? Escuchamos, observamos, olemos, exigimos al cuerpo, nos cansamos, nos da calor, nos duelen los pies. Todo eso, esa experiencia es fundamental en el acto ritual, ¿no? Por todas esas razones, y esto es lo que sobre todo quiero resaltar, es que el ritual tiene una indesligable dimensión espacial. No se entiende ningún ritual si es que no se entiende en el espacio en el cual se está llevando a cabo, ¿no? Y esto tiene algunas implicancias sociales claves, ¿no? No estoy inventando la pólvora, eso es Emile Durkheim, en ese notable trabajo llamado Las formas elementales de la vida religiosa, ya señalaba cómo a través de un ritual, él decía él, una sociedad se celebra a sí misma y se renueva, ¿no? O sea, él comienza a notar eso, que el ritual es un acto de refundación, ¿no? Es el acto donde el cual una colectividad se reconoce a sí misma. Es un acto en el cual la gente se reconoce miembro de algo. Ese es el poder, si quieren, el poder social más fuerte que tiene el ritual, ¿no? Para esas cosas, un notable antropólogo, Victor Turner, en la década del 70, señaló una cosa muy importante del acto ritual, y es que dice, el poder del acto ritual es que se da por la creación de la experiencia de comunitas, ¿no? Eh, y comunitas es un concepto que se opone al societas. Societas es un concepto que alude a esa sociedad estructurada, que tiene jerarquías, clases sociales, tiene roles de género, todo eso es la societas. En cambio, comunitas es la sociedad absolutamente desestructurada, donde no existen roles, no existen jerarquías, no existen estatus. Y Turner señala que muchas veces justamente lo que hace el ritual es crear esa experiencia de comunitas, que es como decir, regresar a unos orígenes, pre-societas, ¿no? Turner trabajaba mucho, por ejemplo, rituales africanos en los cuales el jefe de la tribu o el rey del grupo étnico era durante el ritual el payaso al cual se le tiraban terrones de barro, se lo hacía caminar de rodillas, ¿no? Era, digamos, el más humilde de todos los humildes, ¿no? O sea, se rompía la jerarquía. ¿Por qué es necesario esto? Porque de esa manera, la última etapa del ritual era la refundación de las societas, ¿no? Se ratificaba todo. Por eso es que el ritual es cíclico, se renueva cada año, cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Es el punto donde el cual cualquier sociedad, de la estructura que sea, toma nuevas energías para seguir existiendo, ¿no? Entonces, este es un detalle importante, porque entonces el ritual es el espacio donde las relaciones sociales y las estructuras de poder son ratificadas, son negociadas también. Y aquí hay otro detalle muy interesante. A veces, de manera excepcional, es el escenario donde se pueden ser cuestionadas. Hemos dicho que el ritual tiene un poderosísimo valor simbólico. Entonces, más que cualquier proclama de media hora diciendo que el gobernante es malo, es hacerle un desplante en el ritual, por decirlo de alguna manera.
Todo eso se juega en este acto. Por eso es tan importante, tan fundamental en cualquier sociedad. Y acá hay una cosa importante, ¿no? Con mucha frecuencia se establece que ritual y religión son parte de lo mismo, ¿no? Es más, casi en algunos lugares se habla de arquitectura ritual o religiosa, como si fuera lo mismo. Con mucha frecuencia el ritual se intersecta con lo que es religión, pero ojo, esto no siempre ocurre. El mejor ejemplo es que sociedades declaradamente laicas, o digamos, sistemas políticos declaradamente laicos, como la Unión Soviética o como la Alemania fascista, ¿no? Donde la religión estaba absolutamente borrada de la escena pública y política. Los rituales no desaparecían. Todo lo que les estoy hablando de ese tipo de acto muy corpóreo, con carga simbólica, que ratifica una sociedad, todo eso siguió existiendo en estas sociedades, ¿no? Inclusive sociedades como la nuestra, con una fuerte carga católica, seguimos teniendo desfile militar, y ustedes saben muy bien que en el desfile militar hay toda una serie de pautas, protocolos, gestos de fuerte carga simbólica, ¿no? Y no puede dejar de haber desfile militar, porque eso es el ritual también donde la nación se renueva todos los años. A eso es a lo que voy. El ritual muchas veces encaja con la religión, pero no es un subproducto de la religión. Es algo que tiene su importancia específica, propia, dentro de la sociedad, ¿no? Ahora, siguiendo a Durkheim, y esto creo que es importante, Durkheim cuando trabaja el tema de las formas elementales de la vida religiosa, dice que los sistemas originales de religiones, para él, son las religiones totémicas. Eso es lo que él estudió con las poblaciones originales de Australia, ¿no? Porque la religión totémica no era otra cosa que el culto a los ancestros divinizados. Y creo que esto es muy importante cuando pensamos después en nuestros Andes. Porque el ancestro, en los Andes como en otros lugares, es el vínculo que termina reuniendo a la colectividad. Son los ancestros comunes lo que hacen que la comunidad ancle y ancle en el territorio. Y es en los rituales de estos cultos a los ancestros donde finalmente la colectividad se celebra. Y con el tiempo el ancestro comienza a adquirir esta aura legendaria, esta aura mitológica y termina convirtiéndose en la divinidad del grupo. Esto es finalmente la religión totémica. De esta manera es como ritual y religión confluyen para fortalecer los vínculos de parentesco, ya sean real o sean ficticios, de un grupo humano. Entonces, recapitulando, ¿no? Y esto es el punto clave cuando hablamos de ritual en el surgimiento de la civilización, ¿no? Y es que hay una dimensión política innegable, porque el protagonismo de ciertas personas en las performances rituales es la arena y el recurso donde se pueden calibrar, consolidar, expandir o cuestionar las posiciones de poder. Ahora, eso es el ritual. ¿Y qué pasa ahora cuando hay arquitectura ritual? ¿No? Repasando lo que les he dicho, el ritual, ¿no?, como performance corpórea, tiene una indesligable dimensión espacial. El espacio ritual delimita dónde se posicionan, dónde se ubican los participantes, de dónde a dónde se mueven. Si hay una banqueta, una rampa, pueden acceder o no, cómo se desplazan, qué cosas pueden ver, qué cosas pueden oír, qué cosas pueden percibir. Y es allí donde la existencia de una arquitectura, es decir, un espacio construido para actividades rituales, lo que nos está arreglando es hasta qué punto esas actividades ya han adquirido una canonización, un patrón, una liturgia, si quieren ustedes, una formalización. Eso es lo que nos dice.
La arquitectura ritual nos dice que recién han comenzado a haber rituales. La arquitectura ritual nos dice qué necesidad hay de que el ritual siga un canon bien específico. Y para que siga ese canon bien específico, el diseño arquitectónico entra en ayuda. Entonces, ahora vamos al tema arqueológico. ¿Qué nos puede revelar la arquitectura ritual? Allí lo que hay que ver es el diseño. Y el diseño arquitectónico nos puede revelar, ¿no?, cierta organización, cómo se organiza en el espacio la actividad. No solamente es un reflejo, y esto es una cosa importante, es que de acuerdo a cómo se organiza el espacio arquitectónico, la actividad ritual empieza a ser orientada. La interacción de los participantes empieza a ser orientada. De tal manera que el edificio ritual, de acuerdo a cómo establece zona alta, zona baja, zona central, espacios visibles, espacios no visibles, espacios oscuros, espacios claros, ¿no?, puede revelar, reflejar en su diseño que los participantes se pueden separar por grupos, por diferentes espacios, por accesos más restringidos, menos restringidos, etcétera, 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 ¿no? El diseño, entonces, puede ser una suerte de gráfica de determinada organización social. Y eso es lo que quiero ahora mostrar con 4 ejemplos, bueno, 5, porque hay 2 en uno, que son Cotos y La Galgada. Estos sitios están puestos en un orden de menor a mayor complejidad y jerarquía. Hasta cierto punto, en un orden cronológico, Cotos, La Galgada y Cerro Lampay son contemporáneos, grosso modo. La Huaca es posterior, ¿no? Cotos, La Galgada y Cerro Lampay están dentro de lo que ahora se está llamando formativo inicial, en otros tiempos se llamaba arcaico tardío. La Huaca está ubicada en el formativo temprano, Huaca de los Reyes se ubica en el formativo medio. Entonces, lo que los invito a hacer es, vamos a revisar el diseño arquitectónico, cuánto de esto nos habla de la posible interacción de las personas y cuánto esto nos habla de cómo se está desarrollando la complejidad social. Entonces, cómo es que el edificio está participando de ese proceso. Vamos a comenzar con Cotos, ¿no? Lo primero que siempre digo es cuando piensan en Cotos, todo el mundo dice, ah, ya, el templo de las manos cruzadas. Ok, eso es un elemento de Cotos. No hay que olvidar que Cotos es no uno, sino 2 montículos, ¿no? Como ven ustedes acá, este es el plano topográfico de la misión japonesa, el montículo KT y el montículo KM. Aquí tienen ustedes el montículo KT en proceso de excavación. ¿Ok? Digo esto porque a veces ustedes van a ver gente que habla de, en la costa existen montículos, plataforma, en cambio en la sierra hay recintos. Perdón, Cotos, sin excavar, era un montículo, plataforma también. ¿Ok? Bueno, todos conocemos que allí lo que se encontró fue una estructura compuesta por al menos 3 plataformas. 1, 2, 3. Ya esta parte no fue excavada, ¿no? Y que en 2 de esas plataformas se encontraron una serie de recintos rectangulares, ¿no? Fíjense bien ustedes acá, estos 2 recintos son estos de acá, y como después en pisos sucesivos hay otro recinto más, ¿no? Bueno, por una escalera se llegaba a una segunda plataforma, y aquí estaba el templo de las manos cruzadas, y bueno, eso es, digamos, lo más conocido, ¿no? Los recintos tienen características bien singulares, ¿no? Tienen una depresión central, esto es una cosa conocida, con un fogón en el medio, y en el caso del templo de las manos cruzadas, bueno, aparte de los nichos en las paredes, habían estos elementos decorativos, ¿no?, que encuentran ustedes aquí. ¿Ya? Ahí tienen ustedes otra vista, digamos, para hacerse una idea de, este es el espacio, el edificio ritual, el diseño, ¿no?
Elizabeth Bonnier definió el diseño de Kotos con este elemento fundamental, ¿no? Que había un pericausto, es decir, un área alrededor de la zona del fogón, y el epicausto, el área adyacente. Otra cosa importante de estos recintos es que tienen básicamente un acceso, ¿no? Y tienen entre 25 a 80 metros cuadrados de espacio interior. Estamos hablando entonces de espacios que pueden albergar, digamos, sin estar hacinados, apretujados, entre 10, 15, 20, 25 personas, más o menos. Pero hay otro detalle bien importante, y es que la excavación de la misión japonesa, que ustedes tienen acá, básicamente se hizo en este rectángulo que ven a la derecha. Y allí se identificaron 3 recintos. No existe ninguna evidencia para decir que no hayan más recintos. Todo lo contrario, ¿no? Podemos tener un número mayor de recintos en todas estas plataformas y otro número de recintos en el montículo menor, en el montículo KM. Entonces, si pensamos en el diseño arquitectónico que tenemos acá, tenemos básicamente dos plataformas en diferentes niveles, albergando todo un conjunto de estos recintos rituales. Kotosh, por otro lado, no es el único sitio en el Valle Alto del Huallaga. Está Guareajirca, está Shillacoto, y quién sabe cuántos más, porque no ha habido una prospección sistemática en esta zona. Eso significa probablemente de que este tipo de edificios corresponde a un tipo de entidad social y política más o menos de un alcance local. O sea, Cotos no era el templo del Valle del Guayaga, era uno de varios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de unidad de alcance local más o menos que uno puede calificar, digamos, como unidad básica? Es lo que conocemos como una comunidad, ¿no? La comunidad es la típica entidad social y política de alcance local que va más allá de los grupos de parentesco. ¿Cuál es una característica de las comunidades andinas? Que se sabe que es bastante ancestral, su organización dual, ¿no? Como forma de estructuración. No deja llamar la atención que tengamos dos montículos. Pero entonces, si tenemos dos montículos, ¿no? ¿Qué cosas representan estos recintos? Y un detalle que poca gente a veces no se da cuenta es que cada uno de estos recintos tiene un ingreso propio, ¿no? Sugiriendo que son espacios rituales más o menos equivalentes, con la diferencia que podemos tener diferentes números de participantes. La interpretación que yo considero más plausible en el momento es que cada uno de estos recintos puede corresponder a algún grupo de parentesco extenso, llámele clan, llámele linaje, ¿no? Es decir, los constituyentes de una comunidad. Y que esos grupos constituyentes de una comunidad se organizan en dos mitades. Y lo que tienen ustedes allí son eso, ¿no? Esas dos mitades. Este caso es bastante correspondiente con otro que es más o menos contemporáneo, que es el sitio de La Galgada. Ustedes conocen La Galgada en el cañón de Tablachaca. La Galgada también tiene dos montículos, siempre uno más grande que el otro. En eso también se parece a Cotos. En el caso de La Galgada, las estructuras están en la cima, pero también ligeramente curvadas. Pero si se dan cuenta, se repite este mismo patrón de tener varios recintos en la plataforma.
y 2 plataformas. Y en el caso de la Galgada, también se sabe por las proposiciones de Grieder y Bueno, que Pechiche, Garbanzal y otros sitios formaban parte de todo un conjunto de estos asentamientos con montículos plataformas a lo largo del cañón de Tablachaca, ¿no? Lo cual sugiere también que estamos ante un tipo de espacio comunal organizado en 2 montículos, y en cada montículo, aparentemente, cada grupo, cada linaje constituyente de esta comunidad tiene derecho a su espacio ritual. Un detalle muy interesante de la Galgada, notado por los investigadores, es que todos los recintos son más o menos redondeados, salvo uno que es totalmente rectangular. Y aquí viene el detalle más interesante. Todos los recintos estaban pintados con un enlucido blanco en la Galgada, salvo este que estaba de color amarillo. Y adivinen en qué otros sitios los templos estaban pintados de color amarillo. En Cotos, ¿no? Habla entonces de la posibilidad de que estos recintos sean, en base al diseño, ¿no?, una suerte de elemento identitario de grupos de diferentes regiones, ¿no? Del Huallaga al Tablachaca hay un espacio considerable. Pero en fin, hasta allí tenemos entonces un tipo de diseño que nos habla, creo yo, de en esos primeras expresiones de complejidad social, cómo se está constituyendo una entidad, a mi juicio, muy importante, que es la comunidad, como esa entidad social y política que alberga a varios grupos o varios linajes, varios grupos de parentesco. Esa comunidad contempla el espacio público, el espacio ritual, que congrega a todos estos grupos, dándoles el espacio para que cada uno desarrolle de manera autónoma sus actividades rituales. El caso de Cerro Lampay, que es una expresión modesta de todo esto que se está dando en los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, obviamente, muestra un escenario diferente. No necesariamente en escala, ¿no? Cerro Lampay, ustedes tienen ahí una reconstrucción isométrica. El recinto delantero, el más grande de todos, tiene cerca de 140 metros cuadrados de área. El Templo de las Manos Cruzadas tiene 90 metros cuadrados, más o menos. O sea, no es mucho más grande, ¿no? La diferencia no está en la escala, está en el diseño. ¿Cuál es la característica que encontramos en Cerro Lampay? En Cerro Lampay hay algo comparable a Cotos y La Galgada. ¿Qué es eso comparable? Que tenemos otra vez una organización dual. Hay 2 conjuntos arquitectónicos, uno más grande que el otro. Y estos conjuntos tienen las características de que tienen un ingreso frontal, tienen ingresos laterales y después la conexión con un recinto posterior, que también tiene ingresos laterales y también tiene un acceso posterior. El conjunto más pequeño tiene lo mismo: ingreso frontal, ingresos laterales, ingreso a un recinto posterior, ingreso lateral, ingreso posterior. Bien, ¿qué implica este cambio de diseño? En primer lugar, a diferencia de Cotos o La Galgada, que hay varios espacios rituales, cada uno con su dinámica propia, autónoma, ¿no? Aquí nos hemos reducido a un solo espacio. En segundo lugar, ese solo espacio, en vez de tener un solo acceso y un punto central, más bien divide su espacio, teniendo un acceso frontal amplio, accesos laterales y un acceso posterior. ¿Qué es lo que genera esto? Genera una división jerárquica entre aquellos que pueden entrar por el frente y llegan hasta un espacio, aquellos que entran por los costados, mucho más cerca de la parte posterior, y aquellos que pueden acceder desde el recinto del fondo. Hay entonces una jerarquía, pero otro lado hay otra cosa interesante.
estos accesos laterales nos hablan de la posibilidad de que entren dos grupos equivalentes de ambos lados. Y esto ha sido interpretado como un primer espacio de recepción de gente probablemente de fuera del grupo, ¿no? Y luego el espacio del grupo. ¿Qué es lo que parece estar pasando aquí? Lo que por lo menos yo interpreto es que en este caso, esa institución que llamamos comunidad ha adquirido mucho mayor protagonismo, al punto que eso ha implicado la inhibición, si quieren ustedes, la supresión de los espacios rituales de los grupos constituyentes, de los clanes, de los linajes, ¿no? Todos ellos han, digamos, resignado la existencia de un solo espacio, el espacio comunal. Esto nos está hablando de procesos, evidentemente, de centralización, donde muy probablemente algunos miembros de estos linajes están adquiriendo un mayor protagonismo. ¿Mm? Y lo que es interesante es que no necesariamente esto es una cuestión evolutiva, porque mientras esto está pasando en Cerro Lampay, están existiendo Cotros a la Galgada. Son diferentes estrategias de desarrollo social y político contemporáneas. Ni una mejor que la otra. Una con mayor énfasis en los grupos y en los linajes, otro con mayor énfasis en la entidad comunal. El escenario va evolucionando a sitios como Pampa de la Llamas Mojeque, en Casma, una época posterior, donde vamos a encontrar otro comportamiento. Otra vez tenemos el asunto de la organización dual, dos montículos principales, Mojeque y la Huaca. Y yo me voy a centrar en la Huaca. Estamos hablando de algo de mayor escala y probablemente ya no es una entidad comunal y es algo más. Pero a mí siempre me llamó la atención la cima de la Huaca por esa multiplicidad de recintos que había, ¿no? Que en un momento se pensó que podía ser como un sistema de depósitos. Les voy a proponer una explicación alternativa. Y esta comienza por señalar cómo en la parte frontal, por lo menos una de las excavadas, ¿no? Había todo un conjunto de frisos, para que vean que los frisos no solo estaban en Mojeque, también aquí en la Huaca, en el atrio de acceso. Luego, que tenemos en realidad en este lugar vestíbulos o plazas que están en verde. Tenemos recintos que están marcados en celeste y tenemos lugares de desplazamiento como pasadizos que están en naranja. Entonces, cuando uno analiza bien otra vez el diseño, uno se da cuenta que cuando uno llega, sube a la Huaca, tiene un desplazamiento hacia ambos lados o llegar a este recinto central y desde ahí por pasadizos a estos 8 recintos. Luego la alternativa de llegar al centro y desde aquí otra vez dividirse y llegar a este vestíbulo y desde ahí a recintos paralelos o a recinto central. Esto que está ocurriendo por un lado está ocurriendo también por el otro. Entonces, aquí a la derecha tienen un diagrama de cómo sería el flujo, si este es el espacio exterior, cómo uno entra a cada uno de los puntos A y sigue avanzando, y si se dan cuenta, sale una figura simétrica, porque es el mismo tipo de desplazamiento a ambos lados. A mi juicio, aquí lo que se está expresando es algo mucho más complejo. Es una entidad social y política. No es la que gobierna todo el valle, porque hay otros sitios igual de importantes en el Valle de Casma, pero probablemente sí está gobernando la margen del río Casma, ¿no? Y esta entidad crea un espacio ritual que contempla, uno, que los participantes se organizan en dos mitades. Esas dos mitades entran por lugares alternativos y confluyen acá. Pero cada mitad, si se dan cuenta, se organiza otra vez en dos mitades. Aquellos que se pueden desplazar para acá, o llegando al punto B, también hacia los lados. Y cada una de esas submitades se puede organizar también en 4 unidades. Con lo cual tenemos, si quieren ustedes,
una suerte de mapa social, una suerte de estructura social ideal, con 8 unidades constituyentes por cada mitad, pero que cada una de esas 8 mitades constituyentes son conscientes que se pueden separar para ciertas actividades, otra vez los recintos con nichos, dicho sea de paso, pero confluyen otra vez en el punto central, enfatizando que son una unidad. Y esas 2 mitades vuelven a confluir en el punto C, enfatizando que todos son parte de una sola cosa. Pero en este punto, cierto grupo minoritario vuelve a dividirse, otra vez hacia estos 2 ámbitos. Entonces, la arquitectura de Waka'a lo que nos refleja es una entidad política mucho mayor, ¿no? Pero donde todavía el protagonismo de las partes constituyentes tiene un espacio dentro del ámbito, digamos, de la arquitectura ritual. Lo que nos está hablando de cómo el ritual es clave en un esfuerzo de centralizar, pero también es clave como ese espacio de negociación donde las partes constituyentes tienen todavía aquí una suerte de posibilidad de expresión, de tener un espacio propio. Esto va a cambiar significativamente cuando pasemos a ver otro sitio, que es el sitio de Huaca de los Reyes. Huaca de los Reyes ya es en el formativo medio, dentro de la esfera de interacción Cupisnique. Huaca de los Reyes es famosa por estos frisos bastante elaborados, pero yo me quiero centrar otra vez en el diseño arquitectónico, ¿no? En Huaca de los Reyes tenemos que hay una primera plaza que desde la cual se accede a una segunda. Esta plaza, ¿no?, enfrenta 3, digamos, valga la redundancia, 3 frontis, ¿no? Y cada uno de esos está con una serie de columnatas cargadas de frisos, ¿no? Lamentablemente la conservación no permite decir mucho, pero como se dan cuenta, estamos hablando de figuras antropomorfas, donde básicamente se han conservado las extremidades inferiores, esto probablemente debió crecer mucho más, y algunas cabezas felínicas colosales, ¿no? La idea es clara, ese repertorio de imágenes, ¿no?, al visitante le plantea un umbral, hasta dónde puede desplazarse. Sin embargo, no son puertas cerradas. La columnata permitiría acceder a lugares a los 2 costados o también avanzar hacia una tercera plaza. Y en esa tercera plaza volvemos a encontrar 3 frontis, otra vez cargados de frisos con iconografía, como cerrando los umbrales para ingreso a los costados o ingreso a la parte frontal. De tal manera que en el caso de Huaca de los Reyes, la organización ha cambiado totalmente. Si nos damos cuenta, ¿no?, es una organización mucho más jerarquizada, ¿no? La idea de que existan prácticamente 4 lugares de actividad ritual. Una primera plaza exterior. Cierta gente está, digamos, habilitada para estar ahí. Una segunda plaza, ¿no?, que confronta un programa iconográfico muy potente, ¿no? Desde esa segunda plaza, algunas personas podrán atravesar ese panel iconográfico a través de las columnas y llegar a estos 2 espacios rituales y eventualmente atravesar esta parte y llegar a una tercera plaza, donde otra vez tenemos un panel iconográfico muy potente y ese panel otra vez permite un acceso a los 2 lados o, atravesando este umbral, un acceso a una parte culminante del edificio. ¿Ok? Como en Cotos, como en La Galgada, como en Cerro Lampay, como en Mojeque, aquí volvemos a encontrar el tema de la estructura dual del espacio, ¿no?, con desplazamientos frontales y desplazamientos laterales. Eso es algo que está continuando. Ahora, Huaca de los Reyes, y esto lo dicen varios colegas, claramente ya califica de un centro ceremonial, un edificio ritual
con un poder de alcance regional. Probablemente estamos hablando de gran parte, si no todo el Valle Bajo de Moche, bajo la égida de este centro ceremonial. En este caso, yo podría decir que no solamente las unidades, los linajes, sino, o sea, las unidades sociales de base, sino inclusive las unidades comunales, probablemente ya han inhibido el espacio ritual para que exista básicamente todo este espacio muy centralizado de un poder regional de alcance mayor, poder que todavía representa simbólicamente esta lógica de estructura dual del espacio. Ok, entonces, concluyendo, creo que estamos más o menos a tiempo, ¿no? El rol que estamos viendo en el edificio ritual, en las etapas iniciales de la complejidad social, ¿no? En primer lugar, si se dan cuenta, estamos hablando del edificio que articula a las entidades colectivas de diferentes escalas, grupos de parentesco, entidades comunales o entidades regionales, ¿no? El edificio ritual, con la carga social que hemos dicho que tiene el ritual como acto, ¿no? Es el articulador de estas colectividades. Y por otro lado estamos viendo cómo el edificio, el diseño del edificio, está reflejando, ¿no?, un conjunto de relaciones y dinámicas sociales. Pero hay una cosa muy importante, el edificio nos refleja a nosotros, pero no hay que olvidar que su rol social no solo es reflejar, sino es reproducir y reforzar. Ya varios colegas han demostrado cómo la cultura material no solo es un reflejo del comportamiento humano, sino es un fundamental condicionante del comportamiento humano. Y la arquitectura, con mayor razón. Este edificio crea o, digamos, calibra situaciones de pertenencia o no pertenencia, es decir, accedo o no accedo, a dónde accedo, cuál es mi espacio, ¿no? Hay una calibración de un balance de poderes, de jerarquías, y de esta manera, dependiendo del tipo de organización política, de organización social, ¿no?, vemos cómo el diseño puede ir modificándose en diferentes regiones y a lo largo de un tiempo, ¿no? Por eso es que efectivamente se trata de un edificio con un rol clave en cómo se ordena y se concibe el espacio y por ende cómo se ordena y se concibe la sociedad que lo habita. Bien, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su interesante trabajo que ha expuesto. Pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo para responder preguntas, porque justo hay una actividad después de esta que necesitan en la plataforma. Así que antes de despedirnos, quisiera aprovechar la atención de nuestro público para invitarlos a nuestro conversatorio del viernes 24 de junio a la misma hora, en el cual contaremos con los participantes, los doctores Rafael Vega Centeno, José Canciani y Krzysztof Makowski. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación del día de hoy y hablarnos sobre el gran trabajo que realiza. Recuerden que todas las actividades las estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Asimismo, les comentamos que la recepción de ponencias para participar como ponentes en el coloquio de estudiantes de arqueología ya se encuentra abierta, así que los invitamos a postularse y a seguirnos en redes sociales para estar al corriente de nuestras novedades. Por último, profesor, ¿quisiera dejarnos algún mensaje? ¿Cuál era la fecha que vamos a estar con José y el doctor Makowski? Disculpen, no les presté atención. El próximo viernes. Es viernes 24. A las 5 también. Sí, a las 5. Okay. ¿Quisiera dejarnos algunas palabras finales? ¿Cuánto tiempo tengo? Que ya veo que ustedes están así corriendo. 5 minutos. Nada, que no vayan a pensar que todo lo que he presentado es algo definitivo. O sea, he tratado de establecer una línea argumental con 4 sitios. Tranquilamente mañana sale, y 4 sitios que tengan el diseño, 5 sitios que tienen el diseño arquitectónico más o menos completo, ¿no? Digamos, es lo que llaman casos sólidos cuando se hacen estos análisis.
tranquilamente mañana hay 6, 7, 8 sitios con la misma calidad y entonces hay que replantearlo, quién sabe, ¿no? O sea, esto en todo caso es algo para seguir trabajando y la única manera es con registros de calidad que incrementen la base de datos con la cual podemos construir estas inferencias. Eso sería lo que podría decir. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, profesor, nuevamente por su participación y a todos ustedes por acompañarnos en la charla. Gracias, buenas tardes a todos.